Hoy es 7 de septiembre del 2016 y el tema es los dos testigos. Bueno, ¿ya lo tienen todos en Apocalipsis capítulo 11? Bueno, con el teléfono pueden... Apocalipsis capítulo 11. Hoy voy a leerlos yo porque estoy grabando, me pidieron que los grabara, entonces los voy a leer yo. Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Ustedes síganme con la vista. Dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Bueno, entonces recordamos que el apóstol Juan está narrando el Apocalipsis como testigo presencial. Él está en el Espíritu en el día del Señor, y el contexto es los 7 años de tribulación después del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que es justo que el juicio de Dios comience por su casa. Por lo tanto, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis es el juicio de Dios a las iglesias. Cada iglesia más o menos corresponde a un periodo de 300 años de la iglesia de Cristo. Y la iglesia desaparece en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y estamos en el capítulo 11, donde van a aparecer los dos testigos. Cuando la iglesia es sacada de la tierra, ¿se acuerdan que la Biblia dice que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? Quiere decir que la última generación que va a ver a Jesús venir por su iglesia no verá muerte, será arrebatada. Entonces la pregunta es, bueno, la Escritura dice que el fin no vendrá sin que antes se predique el Evangelio en todo el mundo. Y el Evangelio todavía no se ha predicado en todo el mundo. Sin la iglesia ya no va a estar. La pregunta es, ¿quién va a predicar el Evangelio en todo el mundo cuando la iglesia no esté? La respuesta es los dos testigos, los 144,000, el ángel con el Evangelio eterno y todos los árabes que se van a convertir a Jesús durante el periodo de la tribulación. Árabes. Y todos los árabes. Y muchas otras naciones se van a convertir a Cristo en la tribulación, pero principalmente árabes. ¿Sí? Son los que menos creen, pero después van a ser los que más. Dios sí, durante la tribulación, cuando haya persecución. Entonces, vamos a hablar hoy de los dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Qué van a hacer estos dos testigos? ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? Vamos a verlo. Primero, a Juan se le da una caña semejante a una vara de medir y se le pide que mida el templo, el altar y los que adoran en él. Entonces, ¿cuál templo se le pide que mida? El templo que estará erigido durante la tribulación. Ese templo debe estar en el monte Moriah, en el monte Sión, en Jerusalén, en el mismo monte donde estaba el segundo templo. En el mismo monte donde estaba el segundo templo. No está construido todavía. Por el libro del profeta Daniel sabemos que habrá un tercer templo. Y en ese tercer templo, Jesús habló que habrá un tercer templo, porque Jesús enseñó que ahí se cumplirá la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. ¿Cuál es esa abominación desoladora? Que el anticristo va a meter a su imagen, que va a hablar en el tercer templo, y el anticristo se va a sentar en ese tercer templo haciéndose pasar por Dios, adentro del tercer templo. La Escritura nos enseña que va a haber un tercer templo durante la tribulación que se va a construir. Impresionantemente, en Israel hay una organización que se llama el Instituto del Templo. Y el Instituto del Templo ya tiene los planos del tercer templo. Y a Juan se le dice que lo mida. ¿Qué mida? El templo, el altar y a los que adoran en él. Quiere decir que va a haber gente que va a estar adorando en ese templo. ¿Sí? Dios tiene un remanente. Incluso durante la tribulación Dios va a tener un remanente. Ya no son parte de la iglesia, son parte de los salvos durante la tribulación, pero no son parte de la iglesia. Pero Dios va a tener un remanente incluso durante la tribulación, que va a pagar un precio muy alto por su salvación. Entonces, en el verso 2, lo voy a leer, dice: Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Alguien, por favor, en su celular que pueda hacer una división para calcular cuántos años son 42 meses?
42 entre 12? Entonces, en lo que sacan el cálculo, ¿mande? 42 entre 12. 3 años y medio. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos testigos solamente van a estar la mitad de los 7 años de la tribulación. ¿Sí? Y que el atrio exterior de este templo va a ser hollado 42 meses, 3 años y medio, durante la gran tribulación será hollado. Cuando el anticristo se meta al tercer templo y se haga pasar por Dios, que va a ser un gobernante mundial europeo, líder mundial político, que va a tener un hombre religioso a su lado que se va a llamar que se llama el falso profeta o la segunda bestia. El anticristo es la primera bestia, son títulos bíblicos. Pues la gente va a adorar al anticristo ahí en el tercer templo. Jesús enseñó que esto va a pasar. Jesús dijo: cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. Huyan a los montes, dice: el que esté en la azotea no baje, el que esté en el campo no vuelva atrás. Jesús enseñó: será tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Entonces, cuando el anticristo entra en el tercer templo y demanda adoración como Dios, ahí inicia la gran tribulación. Y la Biblia nos dice que este templo será hollado durante esos 3 años y medio que va a durar la gran tribulación. El dominio del anticristo, ese gobernante mundial o cuerno pequeño, como le llama Daniel, que tiene boca que habla grandes cosas, porque va a hablar muchas blasfemias y va a adular a la gente para buscar sacar provecho de ellos. Este anticristo solamente va a tener un reinado de 7 años. Los 3 primeros años y medio todavía no se va a hacer llamar Dios. Hasta la mitad de sus 7 años, ahí se va a proclamar Dios. Y va a demandar adoración so pena de muerte. El anticristo va a poner una estatua que habla, una imagen que va a hablar. Y esa imagen, si de por sí la gente está detrás de la idolatría, de los yesos y las pinturas y los crucifijos, que no están en la Biblia, que Dios nunca lo enseñó ni lo ordenó, porque la Biblia dice que Dios demanda un culto espiritual al Dios invisible, en espíritu y en verdad. Imagínense la idolatría, la gente está atrás de eso, que de repente los demonios en las estatuas y pinturas hacen milagros de Satanás, que la hostia sale sangre, o la mona tal de esa pintura llora sangre. Sí son milagros, pero son de los demonios, para engañar. Y imagínense si la idolatría arrastra a tanta gente al infierno. Ahora imagínense una estatua que hable. Esto es llamado la abominación desoladora. Y el anticristo va a demandar que lo adoren a él, adoren a su estatua, y aparte que se pongan su marca, un chip en la mano o en la frente sin la cual nadie podrá comprar ni vender. El dinero ya no va a existir. El profeta Ezequiel enseña que la gente va a tirar en las calles el dinero, el oro, la plata. Dice que ni su oro ni su plata los podrás librar. Muy interesante. Entonces el verso 3, Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. De nuevo, si hacemos la división 1260 entre 365, nos va a dar 3 años y medio. Dios tiene control perfecto y exacto de todo lo que sucederá en el futuro, de lo que sucedió en el pasado, lo que está sucediendo en el presente, lo que pasará en el futuro. La Escritura enseña que no cae una hoja de un árbol si no es voluntad de Dios. Dios tiene a detalle lo que va a pasar en el futuro, a detalle. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso que todo lo controla. Quizá podrán preguntarse: bueno, si Dios controla todo, ¿por qué permite que pase esto? Bueno, ya lo vimos en predicaciones anteriores. El anticristo es un castigo a la humanidad porque rechazó a Jesús. ¿Cómo no quieren al Hijo de Dios? Bueno, entonces el hijo del diablo los va a gobernar. Hay muchos títulos para el anticristo: el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia, el anticristo. Hay muchos títulos para este hombre perverso que ya está vivo. Ya existe por algún lugar de Europa, pero no se puede manifestar hasta que, como dice Tesalonicenses, la iglesia no sea quitada primero del medio.
Porque si el anticristo se quiere manifestar, así como dice Diamond, un grupito de señoras de oración y ayuno lo truenan. Porque Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecen contra mi iglesia. Exacto. Entonces, por eso la iglesia se va antes. Ya le queda poquito tiempo a la iglesia en la tierra. Me acuerdo que una vez, antes de irme a trabajar, en la mañana yo estaba orando. Levántense temprano todos los días a orar. Y me puse a orar antes de irme, y ya cuando terminé de orar, a mí me gusta mucho ponerme en el suelo ahí, orar en el suelo. Me levanté y el Espíritu Santo me dijo algo, bien clarito me dijo, le queda poquito tiempo a la iglesia en la tierra, así me dijo. Ya fue varios meses, como a inicios de este año. Y se me hizo muy interesante porque es verdad. La iglesia va a ser sacada y entonces se va a manifestar este hombre de pecado, hijo de perdición. Entonces, estos dos testigos van a profetizar vestidos de cilicio. Son los que le van a anunciar a la humanidad que el anticristo miente. Son los que le van a anunciar a la humanidad que el anticristo es un falso, que Jesús es el verdadero Rey de Reyes y Señores de Señores, que Jesús es el verdadero Mesías, y le van a echar al anticristo en su propia cara que él es un impostor, es un farsante y es el mismo hijo del diablo. Estos dos testigos se van a encargar de eso. Obviamente la humanidad los va a odiar. Jesús dijo que a los verdaderos profetas son los aborrecidos. Que los que son amados y aplaudidos, esos son profetas falsos. Los verdaderos profetas de Dios son los aborrecidos. Jesús dijo, ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y toda la humanidad va a aborrecer, bueno, casi toda, va a aborrecer a los dos testigos. Verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de toda la tierra. Alguien que nos ayude a leer, por favor, Zacarías capítulo 4, verso 3. Zacarías capítulo 4, verso 3. Así muy fuerte. Zacarías capítulo 4, verso 3. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová a los ejércitos. Hasta ahí. Entonces Zacarías profetiza y habla de esos dos testigos que vendrán. Les dice los dos olivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les dice los dos candeleros. Tienen el adjetivo de olivo porque de los olivos viene el aceite. Y el aceite asemeja la unción del Espíritu Santo que estará sobre de ellos para predicar el Evangelio con poder, con milagros. La unción del Espíritu. El Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. A los sumos sacerdotes en Israel les echaban aceite en la cabeza. A los reyes de Israel les ponían aceite en la cabeza, asemejando la unción del Espíritu Santo que es como el aceite. ¿Verdad? Jesús es el ungido de Jehová. Jesús es Jehová en carne. Recordemos que el Shema Israel dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Uno es nuestro Dios. Y dice el nombre de Dios 3 veces. Tú lo puedes estudiar. Pero bueno. Entonces estos dos testigos van a profetizar vestidos de cilicio. El cilicio es una tela negra que pica. El cilicio es una tela negra que pica. Entonces van a estar vestidos de cilicio.
porque no es un tiempo de alegría, es un tiempo de luto, donde la gente, toda la población mundial va a estar siguiendo literalmente al hijo del diablo. Jesús dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, a mí no me reciben, vendrá otro en su propio nombre y a éste recibirán. Estamos estudiando profecía bíblica porque es voluntad de Dios estudiar profecía bíblica. La palabra de Dios no es un cuentito, la palabra de Dios no es una metáfora, la palabra de Dios es literal y se hará a su tiempo, aunque el mundo no crea. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 11, verso 5, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Muchos creen que estos dos testigos son Moisés y Elías. Elías sí puede ser porque Elías no murió. Y estos dos testigos vamos a ver que van a morir más adelante. Dios va a permitir que los maten. Yo no creo que sea Moisés porque la Biblia dice que escrito está que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Puede que sí sea Elías y otro, o puede que no sean ni Moisés ni Elías, que sean otros nuevos. Pero muchos creen que son Moisés y Elías porque hacen milagros que solo Moisés y Elías hicieron. Una vez, creo que fue el rey Acab, el que estaba casado con Jezabel, que mandó arrestar a Elías. Y Elías estaba arriba de un monte. Y llegaron 50 soldados para intentar arrestar a Elías. ¿Eres tú, Elías? Y él les dijo, bueno, si yo soy el profeta Elías, que caiga fuego del cielo y los consuma a ti y a tus 50. Y cayó fuego del cielo y los consumió. Y hacía 3 grupos de soldados, de tal manera que ya llegó el último grupo de soldados y le dijo, ten misericordia de la vida de tu siervo. Y ya lo acompañó al soldado, ¿verdad? Pero una de las características de Elías era que hacía caer fuego del cielo y consumía a sus enemigos. Y estos dos testigos, si los quieren matar, van a hacer caer fuego del cielo y van a matar con fuego a sus enemigos. Por eso es que se cree que es Elías. Y Elías no murió, sabemos que fue arrebatado en un carro de fuego. Por eso Elías sí puede ser, porque Elías no murió. Y los van a matar ahí. No creo que sea Moisés porque tendría que morir 2 veces. Y la Biblia dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué más dice el verso 6? Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién cerró el cielo? Dios lo cerró escuchando la oración ¿de quién? ¿De Elías? 3 años y medio más o menos no llovió. ¿Se acuerdan de la historia de la viuda de Sarepta? Sí. ¿Que no había comida? Sí. Pues fue Elías. Que Elías le dijo al rey Acab, no lloverá sino por mi palabra. Y se fue. Y hubo una grande sequía, ¿se acuerdan? Esos 2 testigos, durante el tiempo de su profecía, van a traer sequías por su palabra. Son los ungidos, los 2 olivos. También se les asemeja a los 2 testigos con lámparas porque ellos brillan con el testimonio de Jesucristo. Van a predicar el evangelio en la tribulación. En esos 7 años de la tribulación, cuando la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas, rocas vivas, como dice las cartas de Pedro. Roca viva, que es cada creyente singular nacido de nuevo. ¿Verdad? Entonces, no va a llover y ellos pueden también convertir el agua en sangre. Pueden convertir el agua en sangre. ¿Igual que quién? Que Moisés. Imagínate que le abrieras a la llave de tu casa y saliera sangre. Van a ser plagas y castigos y juicios literales que sucederán durante la tribulación. Y ves impresionante cómo la gente va a ver las sequías, la gente va a ver el agua convertida en sangre, la gente va a ver cómo cae fuego del cielo y consume a los enemigos de los 2 testigos, y ni aún así se van a creer. Estos 2 testigos vienen predicando quién es el verdadero Mesías y señalando al impostor, que es Jesús, Yeshua. Yeshua HaMashiach en hebreo. Jesús Christus. Y la gente no va a creer, lo pueden creer. Impresionante. Y lo pueden herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El mundo va a estar azotado por los 2 testigos. Estos 2 testigos le van a poner una buena, así como dicen aquí, una recia a la humanidad.
La humanidad los va a aborrecer. La humanidad los va a aborrecer a los dos testigos. La humanidad no los va a querer, aún viendo los milagros. ¿Por qué? Porque la humanidad, que el Señor Jesús lo profetizó, la humanidad se va a ir tras el anticristo. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿De dónde sube la bestia? ¿Dónde es el abismo? ¿Dónde es el abismo? En el centro de la tierra. El Hades es la cárcel para las almas que murieron en pecados. El seno de Abraham era el lugar donde estaban los que durmieron con la fe en el Mesías, que Jesús, después de morir en la cruz, bajó al centro de la tierra. Dice la Escritura que Jesús bajó a lo profundo, tomó cautiva la cautividad, y los que estaban en el seno de Abraham se los llevó al paraíso, al tercer cielo, porque ya derramada la sangre de Cristo, los del seno de Abraham ya podían subir. Pero hay un tercer lugar en el centro de la tierra que se llama el abismo. Cuando Jesús le sacó la legión al Gadareno, los demonios le dijeron: no nos mandes al abismo. El abismo es una cárcel de ángeles caídos. Después les daremos el estudio de que los ángeles caídos son los mismos que los demonios. Un ángel caído y un demonio es lo mismo. Después damos ese estudio y las referencias bíblicas. Los que están en el abismo fueron los ángeles caídos de la segunda rebelión, no de los ángeles que se rebelaron contra Dios en el tiempo de la caída de Satanás. Ya estudiamos el libro de Judas y lo de Génesis capítulo 6, de los Nefilim, esos ángeles que se intentaron meter con las mujeres. Y Corintios, el apóstol Pablo nos dice que la mujer cuando ora o profetiza se tiene que poner velo en la cabeza por causa de los ángeles, recordando lo que sucedió. Porque cuando un ángel ve a una mujer que ora profetiza con la cabeza cubierta, sabe que su autoridad, su cabeza es el esposo, y la cabeza del esposo es Cristo, la cabeza de Cristo es Dios, y no se mete con Dios el demonio. Hubo dos rebeliones. Estos que están en el abismo, los que saldrán durante la tribulación, cuando el pozo del abismo se abra y salgan Apolión y las langostas, ya lo estudiamos. Estos son los que están en el abismo. Entonces va a subir una bestia del abismo, aparte de Apolión, Abadón, aparte de las langostas. Cuando se abra el pozo del abismo, por eso que esa estrella que caerá y abrirá el pozo del abismo, va a subir una bestia. Aquí inicia la gran tribulación. Esa bestia es una potestad, es un espíritu demoníaco, es alguien que viene del abismo, es un ser caído infernal que viene del abismo y se le va a meter al anticristo. Recordemos que el anticristo va a tener herida de muerte y no va a morir, va a vivir, y la gente se va a asombrar porque tenía herida de muerte y vivió. Este ser espiritual maligno llamado la bestia, que muchos creen que es Satanás mismo, se va a meter en el anticristo, y ahora el anticristo se va a autoproclamar Dios y va a demandar adoración, y el anticristo se va a quitar la máscara y va a sacar quien en verdad es la bestia, y va a masacrar a todas las personas en el mundo que no se pongan su marca y que no lo adoren. Va a tener autoridad. La OTAN va a estar a su disposición, al igual que la ONU. Los ejércitos de la tierra casi por completo van a estar en su disposición. El profeta Daniel habla mucho sobre él, después hablaremos. Pero dice que esta bestia que sube del abismo, cuando acabaron su testimonio, hizo guerra contra ellos, los venció y los mató. La bestia que sube del abismo, que se le mete al anticristo, y el anticristo se torna ahora sí en la bestia. Antes parecía un político nada más, ahora no, ahora se sabe quién es él. Pero esto inicia a la mitad de la tribulación, cuando inicia la gran tribulación. ¿Qué más va a pasar? Verso 8. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Si se fijan, está hablando de Jerusalén. ¿Dónde estaban predicando los dos testigos? En el tercer templo. La introducción de este capítulo nos lo muestra.
Y dice que van a ser tendidos en la misma ciudad donde Jesucristo nuestro Señor fue crucificado. ¿Cómo le llama a esa ciudad? ¿Sodoma? ¿Por qué Sodoma? Porque uno de los principales promotores de la homosexualidad mundial, ¿sabían ustedes que es Israel? ¿Saben ustedes cuál es la capital mundial del movimiento lésbico gay? No me acuerdo cómo se llama, LGTB. Es Tel Aviv. Tel Aviv es una de las capitales sodomitas, es una de las capitales homosexuales. Y la Biblia le llama Sodoma a Israel también. Al Israel inconverso, al Israel incircunciso, al Israel terrenal, porque está el Israel de Dios. Muchos judíos conversos a Yeshua, a Jesús, y muchos gentiles conversos a Yeshua, a Jesús. Y le llama no solo Sodoma, también le llama Egipto por su idolatría, porque ahí en Israel es donde va a estar la estatua que va a hablar. Ahí en Israel es donde va a estar, ahora sí que, la cúspide de la idolatría, que es la adoración al hijo del diablo, al anticristo. Ese va a ser el colmo de la idolatría mundial. El colmo de la idolatría mundial, la abominación desoladora, que están hollando el santuario de Dios, porque Jerusalén es el trono de Jesús. Y ahí donde está el tercer templo, ahí va a estar el templo milenial, donde va a entrar Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. En la segunda venida, no en el arrebatamiento, son diferentes. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Si se fijan, a Israel nunca, a Jerusalén nunca se le llama la Gran Ramera, porque la Gran Ramera es el Vaticano, es el catolicismo romano. Muchos católicos dicen, la Gran Ramera es Israel. No, señores, porque la Biblia dice que esa ciudad caerá y nunca más se levantará. Pero de Israel y de Jerusalén dice que permanecerá para siempre. Después llegaremos al capítulo 17 de Apocalipsis y al capítulo 18, y no les va a quedar ninguna duda de que la Gran Ramera es el catolicismo romano y es el Vaticano. Ninguna duda les va a quedar. Dios dio detalles en su palabra precisos. Verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Casi en todas las culturas, cuando alguien no es sepultado es como señal de profanación. Es como desprecio cuando no se sepulta. Es como un perro muerto ahí tirado en la calle y nadie lo quiere recoger. Entonces las naciones de todo el mundo, aquí se nos dice, van a odiar a los 2 testigos y no les van a querer dar sepultura. Los van a querer tener como perros muertos ahí en la calle, sin sepultura, en señal de desprecio. Y van a estar agradecidos con la bestia, con el anticristo, por haberlos matado. Pero Dios tiene el control. Van a estar burlándose. Ay, a ver, ¿dónde estaban el que ellos predicaban? Ese Jesús que predicaban ellos. A ver, sí es cierto, ya están muertos. Pero va a pasar algo impresionante, fíjense. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué estaban felices y mandándose regalos? Porque habían sido atormentados con las plagas de hambre, sequía, con las plagas de fuego que caían y quemaban a sus enemigos, y convertir el agua en sangre. Estaban cansados de sus plagas, de sus juicios, y se mandaban regalos. Pero, verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Los resucitó Jesús? Y esto va a salir en televisión. La gente, porque la Biblia enseña que se van a dar cuenta las naciones. ¿Cómo se van a dar cuenta si no es por televisión? La gente va a quedar impactada con la boca abierta. Y fíjense. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Dios se encargó que sus enemigos vieran que subieron en una nube. Hago una pausa para hablar de los arrebatamientos. En la Biblia hay muchos arrebatamientos. Enoc fue arrebatado sin ver muerte. Elías fue arrebatado sin ver muerte. Jesús
subió después de la resurrección. ¿Sí? No se quedó muerto, subió, fue arrebatado, por así decirlo. La iglesia será arrebatada. Los 2 testigos serán arrebatados. ¿Y quién más? A ver, recuérdenme. Juan no se iba a morir. Pero no menciona en la escritura que Juan haya sido arrebatado. Pero esto no es nuevo, Dios ya lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo. 100% bíblico. Y tenemos la iglesia la esperanza bienaventurada de que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Gloria a Dios, ¿verdad? Jesús dijo, cuando vean a la higuera reverdecer y echar ramas, es porque el verano está cerca. Y Jesús dijo, no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Entonces, prácticamente, repito, Jesús enseñó, no morirá el último ancianito que vio a Israel nacer como país otra vez en 1948, creo que fue en mayo, antes de que Jesús regrese por su iglesia, y después de 7 años en la segunda venida. No va a morir el último ancianito que vio a Israel ser país otra vez antes de que Jesús regrese. Él lo dijo, no pasará esta generación. La que vea la higuera reverdecer. La higuera es el Estado de Israel. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos las señales de los tiempos. Continuamos. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Bueno, ya lo leímos ese. Verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, Jerusalén. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Pero no creo que le dieron gloria con corazón humilde y noble, ¿eh? Le dieron gloria como a regañadientes. Fue ahora sí como el último castigo de despedida de los 2 testigos. Los 2 testigos tenían un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento. Los 2 testigos, ellos fueron enviados en el amor de Dios para anunciar a la gente el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado a la tierra, muerto en la cruz y resucitado por nuestros pecados y para nuestra justificación, para que todo el que crea en Jesús y se arrepienta, no se pierda, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Y justificación, perdón gratuito, santificación y redención por la sangre de Cristo Jesús. Ese es el testimonio que está en boca de los 2 testigos. Que hay salvación, vida eterna y perdón de pecados solo en Jesucristo. Solo en Él y en su persona. Solo en Jesús y solo en Él. No en ninguna religión, no en ninguna organización humana, no en ningún templo, solo en la persona de Jesús. Si un cholo, un marihuano, un drogadicto en su cuarto antes de morir clama a Jesucristo, se salva. Porque Jesús es quien salva, Él en persona. No religiones humanas ni organizaciones, es Él, es Jesucristo el que salva. Dice aquí la escritura, verso 14, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Estamos dentro de los juicios de las trompetas, ¿se acuerdan? Hablamos de los 7 sellos, el 7º sello abre la primera trompeta y la 7ª trompeta destapa las copas. Pero estos ayes son antes de que suene la 7ª trompeta. ¿Qué es la 7ª trompeta? Pues recordamos que en el cielo Dios entregó trompetas a los ángeles y con cada trompetazo se deja venir un juicio a la tierra. Todo lo que sucede en el mundo espiritual va a tener una repercusión en el mundo físico, ¿se acuerdan? Entonces estos 7 ángeles que tocan trompetas en el cielo, con cada sonido de trompeta frente al trono de Dios, viene un juicio a la tierra. Durante la tribulación, recordemos que habrá una serie de 21 juicios y juicios intermedios entre esos 21 juicios. Entonces, verso 15, Apocalipsis 11:15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando se toca la 7ª trompeta, se empieza a cantar victoria en el cielo. Grandes voces. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. El anticristo es un impostor, será sacado después de 7 años. Y Jesucristo mismo lo matará, como dice la Escritura, con el soplo de su boca, con el resplandor de su venida y con la espada de doble filo que sale de su boca. Y el anticristo y el falso profeta serán los que inaugurarán el lago de fuego, ¿verdad? ¿Qué es el lago de fuego? El lago de fuego no es el infierno, el lago de fuego es la segunda muerte. El infierno es una cárcel temporal, porque la misma Biblia dice que el infierno será echado al lago de fuego. Los van a sacar del infierno. El infierno no es como dicen los adventistas, ni los testigos, ni creo que los mormones también, y muchos pseudo-cristianos. El infierno es un lugar de tormento consciente y real. La Biblia lo enseña. Después podemos dar un estudio del infierno. Si una persona muere en este mismo instante por suicidio, se va al infierno. Consciente, se puede ver, puede oler, puede escuchar. Y se acuerda de todo lo que estuvo en vida. Pero el infierno es temporal. Los van a sacar, los van a juzgar con las obras que están escritas en los libros frente al trono blanco y los van a arrojar al lago de fuego. La Biblia dice que el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos y que no tienen reposo ni de día ni de noche. El rey David en los Salmos dice: los arrojarás al pozo de perdición y echarás brasas de fuego sobre su cabeza. Terrible. Jesús va a venir y va a reinar. Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el verdadero Dios, no el anticristo. Y va a haber fiesta en el cielo cuando suene la última trompeta. Y todavía no hemos hablado de las copas. Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos que alrededor del trono había 24 ancianos? ¿Se acuerdan? Sí. Y había, creo que son 4 seres vivientes. ¿Se acuerdan? Ya los estudiamos también. Que no solo vienen en Apocalipsis, vienen en Ezequiel y en otros libros. Entonces estos ancianos, cuando suena la séptima trompeta, se van a postrar otra vez y van a adorar. ¿Por qué? Porque se consuma el misterio de Dios y ahora sí Jesús regresa y trae el reino de Dios a la tierra. Y Él toma el trono y el reino que le pertenece. Jesús regresará como león de la tribu de Judá y regresará con grande ira a vengarse de sus enemigos, a pisar el gran lagar de las uvas de la ira de Dios. Y la sangre de las uvas salpicará y será hasta los frenos de los caballos, alto, casi 2 metros, por 1260 estadios. Quiere decir que la ira de Jesús, cuando venga a vengarse de sus enemigos y establecer su reino, será grande. Jesús en su primera venida vino como cordero, pero en la segunda vendrá como león a matar, a vengarse de sus enemigos. Estamos en el tiempo de la gracia. En este tiempo la salvación es gratis, es por la fe en Jesucristo. Si tú te arrepientes y vienes a Él, Él te salva gratuitamente, hayas hecho lo que hayas hecho, ¿verdad? En el momento en que de corazón sincero, con todas tus fuerzas, crees en Jesús, le dices al Señor Jesús: te entrego mi vida, me arrepiento, tú eres mi Señor y mi Salvador, en ese momento eres salvo. Instantáneamente. La salvación no es algo que venga como fruto de obras. La salvación sí se puede perder por obras, por supuesto que sí. La Escritura dice: sin santidad nadie le verá. La palabra de Dios dice que el que no guarda sus obras no es de Él. Jesús dijo: el que no, en mí no permanece, se secará, los cortarán y los arrojarán en el fuego y arderán. Pero nosotros somos de los que retenemos la fe y perseveramos hasta el final, ¿verdad? En el verso 17 sigue narrando cuál es el cántico a Dios en el cielo, la acción de gracias que se narra en el cielo. Vamos a ver cuál es. Dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Para muchos burladores que dicen que bueno, Jesús no ha venido, ya pasaron 2000 años, la respuesta es: Dios tiene mucha paciencia y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que Dios dijo lo hará, lo ejecutará, ¿verdad? Verso 18: se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los que
a los muertos. Va a haber juicio de muertos, van a ser resucitados. Jesús enseñó, habrá resurrección de justos y resurrección de injustos. Los justos irán a la vida eterna y los injustos al castigo eterno. Castigo en griego se dice kolasín. Creo que se dice kolasín ainión, castigo eterno. Los falsos testigos de Jehová traducen mal kolasín y lo traducen como cortamiento, porque les conviene, porque ellos no creen en el infierno, les conviene que torcieron la escritura con su versión adulterada, Nuevo Mundo, torcieron la escritura, y en la parte que Jesús dice que los infieles, los pecadores, los impíos irán al castigo eterno, kolasín ainión, ellos tradujeron mal kolasín como cortamiento, diciendo que el alma se duerme. Pero kolasín no significa cortamiento, kolasín significa castigo. Porque kolasín es la misma palabra que se utiliza en Juan, que dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí kolasín, castigo. Pero kolasín ahora sí lo tradujeron como castigo. Entonces cuando les conviene, los testigos traducen kolasín como cortamiento, y cuando les conviene traducen kolasín como castigo. En primera de Juan sí traducen kolasín como castigo para decir que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Y acá cuando Jesús dice que kolasín ainión, castigo eterno, ahora sí lo traducen como cortamiento, ¿verdad? No, señores, kolasín significa castigo. Aunque quieran torcer la Biblia, los testigos, los torcidos son ellos y van rumbo a condenación si no se arrepienten. Eterna, donde el fuego no se apaga, el gusano no muere, al horno de fuego, al gehenna de fuego, al llorar y crujir de dientes. Y Jesús los ama y no quiere que se pierdan, pero si no se salen de esa secta de Carlos Russell, van a perecer, porque Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy, o sea, Jehová, en sus pecados moriréis. Pero bueno, continuamos. Y dar el galardón a tus siervos los profetas. Va a haber galardón, va a haber recompensa, ¿verdad? Cada vez que tú estás aquí poniendo tu tiempo para escuchar la palabra de Dios, cada vez que tú estás aquí leyendo la Biblia, buscando al Señor, buscando su rostro, va a haber recompensa en el cielo. Galardón a tus siervos los profetas, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo aquel que invoca el nombre de Jesús con fe y con arrepentimiento, la Biblia le llama santo. Santo no es Judas, no es Pedro, no es José, no es esta mona o este mono de yeso o de papel o de piedra. No, Señor. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 1, verso 1 y 2, que somos a todos los santificados que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo enseña que es santificado todo aquel que invoca a Jesucristo. ¿Por qué? Porque precisamente para eso Jesús murió en la cruz, para hacernos santos. Porque nada santo, el que no sea santo, no entra al cielo. Solo los santos van a entrar al reino de los santos. Y la sangre de Jesús tiene poder para santificar al pecador. Entonces la Escritura enseña en 1 Corintios capítulo 1 que somos santificados cuando invocamos el nombre de Jesucristo. Es un regalo, no lo merecemos. No es santo el que la gran ramera canoniza, el Vaticano canoniza y dice este es santo. No. Es santo todo aquel nacido de nuevo, nacido del agua, nacido del Espíritu, el que tiene el Espíritu de Dios morando dentro de su corazón. Todo aquel que invocó el nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo fue lavado, limpiado, justificado y santificado. Es un regalo, ¿verdad? A los pequeños y a los grandes. Va a haber galardón también a pequeños y a grandes. Todo niño que dobla sus rodillas en su cuartito, todo niño que con fe hace oración a Dios y le busca, también va a ser recompensado. Ninguna acción que hagamos para Dios, por pequeñita que sea, va a dejar de perder su recompensa. Nos muestra que incluso los pequeñitos van a ser recompensados, van a recibir galardón por lo que hicieron para Dios. Y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo se destruye la tierra? Pues con guerras, con explosiones atómicas. Dios los va a destruir. Porque la tierra no es de ellos. La tierra no es del hombre, la tierra es de Dios. Y el hombre se cree dueño de la tierra, ¿verdad? La tierra es de Dios, no es del hombre. Por ejemplo, hay una minera que contaminó un río en Hermosillo y hubo gente que se enfermó, ¿verdad?
Dios va a castigar eso en los responsables si no se arrepienten, por haber dañado a los hombres, a sus semejantes, y por haber dañado a la naturaleza también, porque el hombre no tiene derecho a tocar la naturaleza porque la naturaleza es de Dios. Y durante la tribulación se van a soltar tremendas bombas termonucleares que van a dejar inhabitables muchas ciudades. Y Dios eso lo va a castigar. Verso 19, ya con este terminamos. En el verso 19 sucede algo impresionante. Después de la destrucción del primer templo, nadie sabe dónde quedó el arca de la alianza. ¿Se acuerdan? Donde estaba el propiciatorio, que era la tapa del arca, y donde estaban los querubines que estaban con sus ángeles tapando el propiciatorio, la tapa del arca. Que adentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció del almendro, estaban las tablas de la ley de Moisés, las segundas tablas de la ley, porque las primeras las rompió Moisés, y estaba el maná en la urna, el maná, ¿verdad? Entonces, esa arca, después de la destrucción del primer templo, nadie sabe dónde está. Muchos creen que están escondidas abajo del monte Moriah, muchos creen que están en una cueva escondida por allá, o que los rabinos ultraortodoxos la tienen escondida. Pero Dios, en este versículo que vamos a leer, dice, ¡sorpresa! Vamos a leerlo. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Dios mostró el arca de la alianza, que no sabemos si sea esa de la tierra o sea una celestial, pero probablemente sea la de la tierra. ¿Por qué Dios la muestra? Porque Dios está diciéndole a Israel que Él se acuerda de su pacto, se acuerda de sus promesas, se acuerda de que Él dio una palabra a Abraham, se acuerda que Él dio una palabra a David, que de su descendencia, uno de sus hijos, Jesús, se sentaría sobre su trono para siempre. Dios se acuerda de su pacto, el arca de la alianza. Alianza significa pacto. Lo abre en los cielos, que a pesar de que acaban de matar a los dos testigos, a pesar de que parece que todo es un caos, que está reinando la maldad, que la injusticia prevaleció, a pesar de que parece que el anticristo está ganando en este momento, hablando de Apocalipsis 11, en ese contexto profético, no me refiero a este tiempo presente actual, del 7 de septiembre del 2016, me refiero a ese día futuro, cuando parece que la maldad está ganando, que están matando a todos los predicadores genuinos, que el anticristo está gobernando las naciones, cuando parece que las tinieblas están gobernando, recordemos lo que dice Juan capítulo 1, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no han podido extinguirla. En ese momento Dios muestra el arca de su pacto y esto significa la historia no ha acabado aún. Dios va a establecer su reino de justicia, Dios va a vengarse de sus enemigos, va a traer la justicia perdurable, va a ungir al Rey de Reyes y Señor de Señores como Rey, y se va a cumplir la palabra que va a venir el reino de Dios a la tierra. El anticristo no va a vencer. Entonces, este es Apocalipsis capítulo 11. Espero pues que a partir de este capítulo que estudiamos, tú ya sepas quiénes son los dos testigos, qué van a hacer los dos testigos, qué va a suceder durante ese tiempo, que tú entiendas cuál va a ser la crisis espiritual que se va a vivir durante el tiempo del anticristo, una humanidad perdida, una humanidad torcida, una humanidad en tinieblas, que a lo malo llama bueno, a lo bueno llama malo, a lo dulce le llama amargo y a lo amargo le llama dulce, a la luz le llama tinieblas y a las tinieblas le llama luz. Una humanidad casi completamente torcida, pervertida, pero vamos a ver cómo el plan de Dios se va a hacer y Jesús es el vencedor final, ¿verdad? Y nosotros nos regocijamos en la victoria de Jesucristo porque somos sus santos. Somos los santos de Jesucristo, que invocamos el nombre de Jesús, santos bíblicos. Entonces, vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te amamos, Señor. Gracias, Dios, por tu amor y tu gracia. Gracias, Padre, porque tú nos das entendimiento en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Yo ruego a ti que esta serie de los dos testigos, tú concedas que llegue a mucha gente, Señor, para que entiendan, Padre Celestial, quiénes son los dos testigos, cuál es su ministerio, qué es lo que hacen, Señor. Porque en este momento, en esta etapa de la historia, hay grande desconocimiento de tu palabra, Padre Celestial.
Y tu voluntad es que se conozca tu palabra, se predique tu palabra completa, incluyendo Apocalipsis. Es tu voluntad. Que este libro no sea sellado, sino sea abierto y se predique porque el tiempo está cerca. Gracias, Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad y tu fidelidad. Gracias por mis hermanos, Señor. Destápales el entendimiento, Padre. Enséñales, Señor. Guárdales, protégeles, Señor. Y gracias por tu amor. Bendito seas. Bendito seas y que tú quieras conceder que mucha gente se salve y venga a tu conocimiento en todas las naciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.